Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer a Antonio Bueno la deferencia que ha tenido en invitarme a participar en este coloquio. Y bueno, pues voy a comenzar haciendo una pequeña contextualización sociocultural y educativa de la Orden desde el siglo XIII, para ir adentrándonos en la enseñanza de las lenguas hasta nuestros días. Lo que voy a hacer va a ser dar un conjunto de pinceladas generales que nos van a facilitar investigar en estudios posteriores más profundos. Bien, como sabemos, Santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII estableció la base de esta misión doctrinal y educativa y fundó su sistema de estudios y las primeras escuelas. La Orden tuvo un gran número de excelentes predicadores, siempre defendiendo una concepción austera de vida. Tras los distintos avatares históricos que conllevaron situaciones tan graves como las guerras y las epidemias y la supresión masiva de conventos, la Orden persistió en defender sus principios y en continuar con sus reglas de vida y, más concretamente, con la aplicación del estudio a sus vidas, tanto en lectura como en meditación. La enseñanza de la Orden dominicana se concreta en la vida escolar y doctrinal. Los centros universitarios europeos se vinculan con la fundación de una escuela conventual en todos ellos, y su pensamiento filosófico se fundamenta principalmente en la teología y en la Sagrada Escritura. La predicación y la docencia son los pilares fundamentales para dar a conocer la verdad. Por lo tanto, podemos adelantar que estos profesores utilizaron las lenguas tanto para la comunicación interpersonal como para la traducción de textos y documentos escritos que les facilitaron tanto su formación intelectual como su labor docente en todas las materias de enseñanza. Se tiene constancia de que en el siglo XIII, cuando el latín era la lengua, las lenguas clásicas, pero especialmente el latín era la lengua de éxito, entre comillas, en la docencia y en la formación, pues los dominicos también impartían docencia en árabe como lengua extranjera, como instrucción formal, según el estudio de Jiménez Reillo en 2005. En el mismo siglo y en el seno de la Orden, de los frailes predicadores o dominicos, se hablaba de los studia linguarum, aunque en estos estudios no se incluía la labor de traducir. Sin embargo, en 1312, cuando desaparecen los studia linguarum, se crean escuelas en diversos lugares, en París, en Oxford, en Bolonia, Salamanca, etcétera, en las que hombres con un conocimiento suficiente en árabe y en otras lenguas traducían fielmente al latín libros escritos en ellas y se las enseñan a otros con la finalidad de la propagación de la fe. Es obvio que como intelectuales y personas cultivadas, los dominicos tuvieron presencia tanto en la enseñanza universitaria como en la enseñanza que hoy denominamos primaria y secundaria, en colegios, escuelas y de forma particular. Pues uno de sus principios, como decíamos, es el doctrinal y educativo. En los siglos XV y XVI asistimos a lo que podemos denominar despertar de la cultura en general, después de una época cerrada en los pocos avances científicos y sociales que se dieron en la Edad Media. Durante siglos, aprender lenguas extranjeras era sinónimo de aprender latín o griego, y a partir de los siglos XVIII-XIX se empezaron a enseñar otras lenguas en las escuelas, pero con una fuerte influencia del latín desde el punto de vista metodológico, sobre todo. Desde entonces, esta lengua vista como una asignatura escolar únicamente y no como vehículo de comunicación. El vínculo entre el humanismo y la educación, desde el punto de vista de la enseñanza de las lenguas, supuso un gran éxito en lo referente a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas clásicas como latín y griego, ya que era la vía directa de acceso a la gran biblioteca de la antigüedad. Por su parte, la lengua hebrea permitía acceder a las Sagradas Escrituras. En lo referente a la lengua o a las lenguas maternas, también se desarrolla de manera espectacular gracias a la publicación de gramáticas, por ejemplo, la de Antonio de Nebrija, quien fue calificado como uno de los pedagogos más importantes del humanismo español. Como sabemos, publicó la Gramática de la Lengua Castellana, que es la primera gramática en lengua romance, buscando una reglamentación de una lengua en difusión
lo que favoreció enormemente las condiciones políticas del momento. Algunas figuras humanísticas algunos humanistas a resaltar, pues Juan Lorenzo Pamireno, que destaca por el conocimiento de lenguas como el latín, el castellano, el griego, el hebreo, el francés, etc. Su método educativo se basaba en guiar el proceso de aprendizaje atendiendo al nivel de aspiración del alumno y utilizando la memoria como pieza clave en el proceso de aprendizaje y utilizando, pues, la lengua vernácula como motor. También fue muy notable la labor de Pedro Simón Abril, quien defendía la enseñanza de las lenguas desde el punto de vista del uso correcto, así como la enseñanza de las ciencias en lenguas extranjeras. En cualquier caso, podemos intuir que no todo fueron luces en esta época, sino que también se dieron sombras en la enseñanza, porque los estudiantes, por su parte, se aburrían con estos métodos basados en lo memorístico, en lo repetitivo, en lo mecánico de este aprendizaje, ya que se utilizaban discursos formalmente perfectos, pero vacíos de sentido, vacíos de significado. Ante esta situación, la labor dominica pues, trata de fundar universidades buscando, pues, otras formas metodológicas. Bien, por ejemplo, en el siglo... Por ejemplo, en el siglo XVI se funda la Universidad de Santo Tomás de Ávila, que ofrecía estudios de teología, de filosofía, cánones, leyes y medicina. A principios del siglo XIX fue suprimida por la Real Cédula y en 1814 se solicitó la restauración de la misma, que comenzó nuevamente a funcionar con recursos mínimos y desapareció en 1825. En el siglo XVII se funda la Universidad en Pamplona, que impartió estudios hasta la mitad más o menos hasta mitad del siglo XVIII, y también en estos momentos se pidió que se restaurara, pero el general Briz respondió negativamente porque no tenían suficiente personal para mantenerla. También se intentó crear una universidad para Extremadura y esto se quedó, pues, realmente en un intento. En este caso, ubicada en el convento de dominicos de Plasencia y con apoyo municipal. La provincia de España no tenía la capacidad suficiente para crear una nueva universidad, ya que no estaba capacitada ni siquiera para restaurar la de Navarra. Entonces, bueno, pues bueno, era un poco la tónica general, ¿no? Bien, los colegios de San Gregorio de Valladolid y de Santo Tomás de Alcalá contaban con apenas una docena de estudiantes cada uno, continuaban conservando la buena fama docente de los siglos anteriores, pero su vida personal era, pues, extremadamente penosa y todo esto, pues, se transmitía también en la docencia. Continuando con su labor docente, es notable destacar que en este momento la docencia de los dominicos brillaba en los seminarios, por ejemplo, en Lugo, en Oviedo, en Vivero, en León, en Santiago, en Burgos, en Santillana, bueno, en distintos lugares, y especialmente porque regentaban las cátedras de filosofía y de teología. Otros conventos se dedicaron al derecho, a los estudios generales, y el punto débil de estas enseñanzas, pues como os adelantaba antes, era, pues, el bajo número de estudiantes y la escasez de vocaciones. En el siglo XVII se experimenta una importante revolución en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Se produce un movimiento pedagógico en países influenciados por la Reforma protestante que se opone al humanismo y el que da mayor importancia al texto o a la cultura que a la cosa. Es decir, se trata de que lo aprendido se utilice, es decir, se trata de un método más natural. Entre los representantes de este movimiento destaca Wolfgang Ratke o Juan Amos Comenio, quien defendían que las palabras deben aprenderse junto con las cosas. Es decir, no se trataba de estudiar una lengua por su gramática, sino de aprender primero frases sencillas y objetos más o menos habituales e ir ascendiendo hacia frases más complejas y objetos menos usuales. Posteriormente, y a causa de la guerra con los invasores franceses y la consecuente desintegración de la organización de los estudios y cierre de numerosos conventos, los religiosos comenzaron a preocuparse y a ocuparse de la restauración, creando un ambiente más sólido de estudio individual, destacando las academias, siempre y cuando mantuvieran los actos académicos tradicionales y prohibiendo las tertulias de estudiantes, es decir, una metodología más individual. En estos momentos,
Los conventos pues, estaban totalmente desvalijados por los franceses y por algunos españoles que aprovecharon la oportunidad de hacerse con material de archivos y con materiales, con objetos. Bien, una vez que se establecieron estos estudios, vino la revolución del gobierno liberal, lo que nuevamente arruinó la actividad docente y conventual. La enseñanza dominica en estos colegios y en los colegios de primera enseñanza era la gramática latina, con todos los contenidos que conlleva y que posteriormente se denominó humanidades. Estos colegios se encontraban pues, en Santo Tomás de Madrid, en Benavente, en Medina de Río Seco, en Salamanca, en Santa María de Nieva, Segovia. Normalmente los colegios de humanidades tenían alguna escuela previa cuya finalidad era pues, capacitar a los niños para estudios más elevados. En muchos casos se trataban de personas, especialmente familiares, amigos, conocidos, que comprendían que debían formar y alfabetizar a personas dada la situación de analfabetismo social de la época. Bien, desde mitad del siglo XVIII el Estado se ocupaba, en la medida que se lo permitía la escasa financiación, de las escuelas primarias. De manera que a principios del siglo XIX se pidió al Estado la creación de escuelas de enseñanza que permitieran la manutención de algunos estudiantes. Por ejemplo, el convento de San Pablo de Valladolid pues, era el convento modelo para otras escuelas, en el celo y en la organización, y destacó la labor de dos padres en lo referente a la redacción de un reglamento que fue presentado ante el ministro y aceptado por el Estado. Pues bueno, pues en el siglo XVIII aproximadamente, la enseñanza del latín seguía siendo pues, más o menos la protagonista en las escuelas y en las universidades, y es entonces cuando entran en el currículo las lenguas extranjeras. Así pues, los métodos que se utilizaban eran prácticamente los mismos que para la enseñanza del latín, pues, con todo lo que conllevaba metodológicamente hablando desde la enseñanza y desde el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Paralelamente, se impartía catequesis a niños y adultos. El convento de la Pasión de Madrid fue uno de los ejemplos más particulares, dado que su convento había sido derruido y los padres se agruparon en una casa donde adecuaron los locales y los utilizaron como iglesia y como aulas, entre comillas, ¿no?, para seguir la labor formativa y educadora. En lo relativo a las clases particulares, podemos confirmar la falta de documentación a este respecto, aunque se pueden consultar cartas y pleitos relativos a este tema. La situación de los religiosos se basaba en los votos de pobreza y la comunidad otorgaba una cantidad para la subsistencia de cada uno, pero después, paralelamente, cada uno completaba pues, su peculio como podía. Bien, en 1860 se inauguró la nueva formación del Colegio Dominicano de San Juan Bautista de Corias, que tuvo, entre otras funciones, la de colegio para quienes deseaban formarse y no tenían posibilidades en la villa de Cangas de Narcea. Allí se impartía la docencia correspondiente a la enseñanza del bachillerato y todas las materias de la carrera superior eclesiástica, filosofía, teología y sagrada escritura. En el siglo XIX fue característico por el alto índice de mortalidad por causa de la tuberculosis. A finales del siglo se comenzó con una nueva renovación de los estudios superiores de teología y filosofía. En cuanto a la enseñanza de las lenguas en los siglos XX y XXI, a principios del siglo XIX, las universidades de Salamanca, Valladolid, Alcalá y Santiago de Compostela, bueno, y Oviedo también, que la he dejado por ahí, contaban en su plantilla con dominicos de la provincia de España. Las lenguas de estudio principalmente han sido el latín, el griego y el hebreo, aunque atendiendo a otras necesidades, algunos dominicos se formaban o se formaron para impartir docencia en lenguas modernas, en inglés, en francés, en italiano, en alemán, principalmente, aunque también en alguna otra. En lo referente a la metodología, los dominicos han adecuado las estrategias de enseñanza de lenguas en base a las necesidades de sus estudiantes y a las tendencias metodológicas de cada momento. Obviamente, las lenguas que hoy denominamos lenguas muertas tradicionalmente se han impartido haciendo uso de una metodología gramática-traducción, dado que las finalidades de uso son diferentes que las de las lenguas modernas, las cuales se han enseñado y aprendido teniendo en consideración los diferentes enfoques metodológicos que se preocupan de diversos aspectos. El método gramática-traducción da mayor importancia a la lengua escrita que a la lengua oral
al aprendizaje de las lenguas gramaticales para la traducción de una lengua a otra, y las palabras son aprendidas como elementos aislados. El siguiente paso consiste en la traducción directa de textos que contienen términos de vocabulario, paradigmas o reglas gramaticales que están siendo objeto de atención. Estas traducciones suelen hacerse por escrito con la finalidad de que todos los alumnos realicen la misma tarea. Posteriormente se pasa a la traducción inversa. Está claro que el objetivo de este método no es enseñar a hablar una lengua, sino el saber leer e interpretar textos en esa nueva lengua. Los métodos de enseñanza de las lenguas han evolucionado desde el siglo XIX, atendiendo cada vez a la destreza lingüística y comunicativa que se dejaba a un lado con la anterior metodología. Así, hemos pasado del método gramática-traducción a otros enfoques humanísticos que han sido puestos en práctica en la enseñanza de las lenguas modernas y poniendo especial interés en el desarrollo de otras competencias. Surgen a mitad de los años 70 del siglo XX como reacción contra los principios behavioristas seguidos por el estructuralismo en la enseñanza de una segunda lengua. Se requiere prestar atención al proceso de adquisición de la lengua y a concebir que ésta es un proceso mental. Con estos métodos humanistas, el proceso debe atender al desarrollo integral de la personalidad humana, de manera que entra en juego el complejo mundo de los sentimientos, de las emociones y de las vivencias del individuo. Es muy probable que la movilidad de los dominicos de unos conventos a otros hayan hecho que algunos de ellos aprendieran lenguas mediante el método directo. El método directo, por su parte, rechaza los estudios gramaticales para dar importancia al desarrollo de la lengua de la misma manera que se adquiere la lengua materna. Este método rechaza el uso de la lengua nativa del alumno como medio para expresar el significado de las palabras o expresiones que desconoce. Se descarta también la traducción y la memorización de inmensas listas de vocabulario, pero por las características del método directo es prácticamente seguro que los docentes dominicos no lo utilizarán para enseñar a sus estudiantes. En la actualidad podemos decir que la enseñanza por parte de los dominicos es moderna, es adecuada a su tiempo y a sus metodologías, porque se imparten tanto de forma presencial como de forma virtual. Facilitan la educación nacional e internacional desde todos los ámbitos. Los docentes desempeñan su actividad desde cualquier lugar del mundo, por lo que los centros presentan un modelo de enseñanza que transmite a los estudiantes toda la tradición filosófica, teológica y humanística, así como una formación lingüística diversa. Entre estos casos, cabe mencionar la Domine Universitas, por otra parte, la Escuela de Teología y la Facultad de Teología San Esteban de Salamanca, que imparte docencia de forma presencial y online, aunque no imparte asignaturas de lenguas en la actualidad. Sin embargo, en la Escuela de Teología San Vicente Ferrer de Valencia se imparte el latín en el ciclo institucional. En la licenciatura de Teología Histórica también se imparte la asignatura Lengua Moderna, francés e italiano de forma obligatoria por el dominico Ricardo Lázaro Barceló. También se imparte inglés. Como novedad destaca la oferta del máster en Lenguas y Culturas de la Biblia y del Próximo Oriente Antiguo, en el que se imparten asignaturas como latín, griego, hebreo y una asignatura sobre traducciones antiguas de la Biblia. Todavía podemos encontrar información relativa a algunos profesores dominicos españoles en algunas universidades extranjeras, por ejemplo, en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino de Roma, fue profesor emérito el dominico español Fray Alberto González Fuente, quien falleció en diciembre de 2012. También lo fue Fray Jesús García Trapiello. Por su parte, la Facultad de Teología de la Universidad de Friburgo también cuenta con el profesor Fray Mariano Delgado, dominico español, y la Universidad Santo Tomás de Manila tiene también en su nómina a Fray Lucio Gutiérrez. También, Bueno, también es notable resaltar la labor docente en el programa interuniversitario de la experiencia de la Universidad Pontificia de Salamanca y en su sede de Valladolid citan el convento de San Pablo y San Gregorio. Como conclusiones,
Como conclusiones, podemos hablar de la escasez de datos que nos obliga a observar con cierta prudencia y a no ser concluyentes en aspectos de la enseñanza de lenguas por parte de dominicos españoles. En lo referente a la enseñanza de las lenguas y de los evangelios, huelga decir que la metodología utilizada es una metodología tradicional basada en textos escritos y en la enseñanza y aprendizaje de aspectos gramaticales que permitan al aprendiz a traducir los textos y comprender el funcionamiento de la lengua. Sin embargo, en la enseñanza de las lenguas modernas, las estrategias metodológicas han ido avanzando a lo largo de los años y se ha ido atendiendo a unas necesidades comunicativas cada vez diferentes y complementarias, haciendo que el estudiante adquiera una competencia más exigente y desarrolle las 4 destrezas básicas y necesarias para dominar la lengua de estudio de manera completa, es decir, expresión oral y escrita y comprensión oral y escrita. En resumen, una vez hecho el rastreo por todos los centros universitarios y de idiomas, observamos una escasa información que se recopila, dado que la filosofía de vida de la Orden se basa más en el trabajo y la transmisión cultural y educativa que en la divulgación de la información sobre la metodología del trabajo docente y sobre la identidad de los profesores responsables de la docencia. Y con esto pues, concluyo mi intervención. Muchas gracias.